Don Javier tiene 60 años, fuma desde los 20, se echa una caguamita todos los días y llega al servicio de urgencias con dolor de cabeza debido a que se peleó con su compadre. Al revisarlo en urgencias se observa una presión de 180/110. De puro coraje. Bienvenidos amigos, esto es Doctor, el podcast médico para don médicos. Mi nombre es Armando Galván, médico internista, y me acompaña mi amigo Víctor González, cirujano. Doctor, comenzamos. Bienvenidos a Doctor, el podcast médico para los no médicos. Doctor es presentado por Sanatorio Metropolitano, el rostro humano de la atención médica. Bienvenidos amigos a esta su tercera temporada de Doctor, más renovados que nunca. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, gracias, un gusto saludarles, extrañándolos mucho, ya muchas semanas de ausentarnos, no por gusto, por trabajo y por pues un descansito que les quisimos dar también, ¿no? Sí, ya estábamos hasta afónicos de tanto grabar, pero pues yo creo que este descanso nos sirvió para replantear algunos detalles del programa y poder encontrar esa dinámica que queremos que tenga y que le sea más al gusto de las personas. Así es, y sobre todo esperando que les guste mucho el programa y que podamos aclarar muchas de sus dudas, asimismo mejorar su calidad en cuanto a su salud, y que si se identifican con algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues reciban la atención médica que necesitan. Y además de que si no solamente ustedes se identifican al compadre, al primo de un amigo o a alguien que se identifique con esto, por favor, pónganle ahí ¿cómo se dice? Pues le pongan en el Facebook o alguna otra cosa para que lo etiqueten. Sobre todo el tema del que vamos a hablar el día de hoy, que es una enfermedad muy frecuente y que desgraciadamente muchos o más de la mitad de la población que la tiene no están detectados. Entonces tenemos el honor de hoy, nos acompaña un especialista experto en el tema junto con los internistas. Yo creo que el cardiólogo va de la mano para esta enfermedad. Bienvenido el doctor Soria, cardiólogo. ¿Cómo está, Roberto? Buenas noches, mucho gusto en estar de vuelta aquí en el programa, en esta tercera temporada. Y pues vamos a hablar un poquito sobre una de las enfermedades crónico-degenerativas más comunes del mundo. A mí me encanta este tema, chicos y chicas. Vamos a hablar sobre hipertensión, sobre la famosísima presión alta. Así que, pues sí, efectivamente, vamos muy frecuentemente de la mano con muchos pacientes, aunque se pueda malentender, pero sí, normalmente nos toca compartir muchos pacientes a los cardiólogos y a los internistas, porque esto es extremadamente frecuente. Y pues ahora sí que bienvenido de nuevo, esta es tu casa. Muchas gracias. Ya lo conocíamos por ahí al doctor Soria, cardiólogo. ¿Dónde te localizamos en caso de que se sientan identificados y quieran visitarte? Pues en general yo agendo todo por teléfono, 833-155-1136, dudas, preguntas de estudios, consultas, etcétera, en ese número. Y consulto en Consultorio 19 del Sanatorio Metropolitano. Muy bien, pues comencemos, ¿qué les parece? Bienvenido. Ustedes son los expertos y yo creo que yo los voy a estar interrogando nada más. Yo creo que lo primero que habrá que plantear es... O interconsultando cuando algún quirúrgico sí, claro, se inestabilice, ¿verdad? Sí. Casi sí. Todos mis pacientes que se van a operar el día de la cirugía, aunque no sean hipertensos, dicen ellos, llegan con la presión alta, eso es seguro. Así es. Y pues yo creo que ahora sí, como dicen, pues vamos a empezar por el principio. Vamos a definir qué es hipertensión, qué es la famosísima presión alta. Ayúdanos con un poquito con algo muy simple en este aspecto. Probablemente esa es la pregunta más confusa en estos tiempos. De hecho, ha llegado al punto de donde la definición se ha variado tanto en los últimos años que diferentes niveles de atención médica lo empiezan a tratar diferente y ya no se sabe específicamente qué números manejar. A diferencia de la famosa baja presión, ¿verdad? La hipertensión sí tiene valores bien establecidos de cuánto debe manejarse. Los últimos lineamientos establecen, por ejemplo, que si tu médico te detecta en consulta más de 140-90 de presión, ya sea 140 o 90 para arriba, tú pudieras ser hipertenso. Pero ya sabemos hoy en día que una toma en el consultorio no es suficiente porque se afecta por distintas condiciones.
Entonces, si queremos una definición todavía más simple es tener la mayor parte del tiempo la presión por encima del valor normal, que es en casa 130/80 y en consultorio 140/90. Así es. Y luego es importante decirlo que son finalmente límites, ¿no? Porque no falta que de repente, digo, pues, yo creo que te ha pasado a ti, llegan los pacientes con, no sé, 110/60 sanos, o sea, personas que traen la presión normal y el speech que luego les digo yo a los pacientes es, sabes que este es para abajo, o sea, de ahí para abajo, si tú estás bien físicamente, si no tienes síntomas, si tú haces de comer, vas a trabajar, cuidas a tu familia, vas y haces ejercicio, vaya, esa es tu vida normal, y alguien te detecta con 110/60, no es que tengas la presión baja, sino que tienes una presión normal. Esos son los límites establecidos, porque luego no falta, no, la trae, van, se la checan por ahí y la famosísima presión baja, no, la trae bajita, no, o sea, está bien, o sea, estos son los límites a donde tenemos que llegar. Y de verdad es que para los escuchas, esto ha cambiado muchísimo, desde que nosotros, yo creo que nos estábamos preparando, hay un montón de definiciones y los gringos hacen una, los europeos hacen otra, los asiáticos tienen otra, los latinos tienen otra y se hace un desbarajuste, pero pero casi todos coinciden en lo mismo, o sea, en rangos, poquito más, poquito menos, pero el punto de vista yo creo que no cambia en cuándo sí y cuándo no dar un tratamiento. Antes de que sigan hablando tanto, a mí me cuestionan mucho de cómo se toma la presión para llegar a esas cifras y qué significan cada cifra, porque me mencionan dos números, el número 130 y el número 80, o sea, dos números, uno alto y uno bajo, ¿sí? Cuando el corazón se contrae, así lo entiendo yo y espero me entiendan quienes nos escuchan, cuando el corazón se contrae para expulsar la sangre del corazón hacia todo nuestro cuerpo, cuando se contrae, eso es la presión más alta, ¿sí? Y digamos que cuando ya se relaja, esa es la presión más baja. Entonces, para que la sangre circule a través de nuestro cuerpo, debe llevar esa cierta presión para que llegue a todas partes, ¿no? ¿Me equivoco en eso? ¿Y cómo lo van a medir? O sea, ¿cómo la gente va a decir, pues sí tengo presión alta o tengo que ir solamente al doctor para saber, ¿sí? ¿Qué cifras manejo? ¿Hay algún momento del día? Todo eso me gustaría saber porque creo que eso les puede interesar mucho a quienes nos escuchan. Yo creo que es una duda bastante buena porque se presenta en todos los niveles también de atención médica. Yo tuve la experiencia de trabajar con residentes de cardiología en su momento y también como que al principio, incluso en la especialidad, no había buen entendimiento de cómo funciona la presión arterial. Básicamente tenemos que achacar que la de arriba, la sistólica, la alta, es efectivamente la fuerza del corazón que está logrando mandar la sangre hacia el resto del cuerpo y es la presión que necesita en ese momento para llevar esa sangre a todos los órganos del cuerpo. Y la diastólica, por otro lado, es más atribuible a la aorta, a la capacidad que ésta tiene de relajarse. Entonces, ninguna de las dos altas es buena, pero por diferentes condiciones. No podemos asumir que una persona que tiene solo una alta es menos dañino que tener las dos altas. O sea, debemos asumir que tener cualquiera de las dos altas es problemático. Así es, eso sí es importante decirlo. Y lo que comentaba Víctor, me gustaría que nos explicaras un poquito cuál es existen técnicas o lineamientos que normalmente tenemos que explicarle al paciente para que se chequen la presión. Yo voy a ahondar un poquito, quisiera empezar nada más con un detallito aquí. Cuando yo estaba en la residencia y al principio cuando terminé, todavía lo más confiable... Hace muchos años ya de eso. Poquitos, nomás 10. Se consideraba, por ejemplo, medir la presión en forma manual, era el estándar. Pero en el 2017, más o menos por ahí, en las últimas recomendaciones, pues ya empiezan los bamonómetros digitales a tener un papel ponderante, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé si nos puedas hablar un poquito de esto. El baumanómetro es el aparatito sí, con el que medimos la presión. Sí, eso, es el aparato que les aprieta el brazo y les dice cuánto. Y les dice cuánto trae. Ahí es importante, creo que de primera intención, saber quién detecta el caso de la supuesta hipertensión, porque es
sí ocurre que en casa, todos nos estamos tomando la presión y de repente, caray, uno salió alto. Sí ocurre. Y no debe ser demeritada la situación de la presión alta en una detección en casa ambulatoria, ¿verdad? Pero lo normal es que yo voy a consulta por otra cosa, ¿no? Me dio una diarrea, traigo una molestia en la garganta y resulta que traigo hipertensión. O sea, que el médico me comentó, pues de lo de la diarrea ya le di tratamiento, pero aparte está hipertenso. Y ahí es donde entra el problema más importante. El salir una vez alto, yo ya soy hipertenso. Entonces, y entra el problema porque hay monitoreos que actualmente nos ayudan a lograr un diagnóstico más adecuado de la presión. Yo en ese punto le digo a los pacientes, es muy importante la primera vez que diagnosticas hipertensión porque es una enfermedad que no se cura y la vas a traer cargada toda la vida. Y si se diagnosticó mal, para descartarlo es más difícil que al diagnosticarla la primera vez. Entonces, utilizamos monitoreos. ¿Qué hacemos? Ya en estudios se ha visto que el más efectivo es la bitácora en casa. O sea, el paciente tiene su aparatito, se lo coloca en casa en 2 a 3 momentos al día. Claro, tiene que ser en reposo, no justo al levantarse en la mañana. Puede ser después de desayunar, por ejemplo. No después de actividades, al menos 30 minutos después de actividades. Me tomo mis cifras y las anoto en mi libretita. Esa es mi bitácora. La técnica correcta, digo, incluso para personas que ahorita nos escuchan y que tienen aparatitos en casa, es ponerlo que no cubra el pliegue, el aparatito aquí en el brazo. Arriba del codo. Arriba del codo. Que no cubra el pliegue, que pueda doblar el brazo sin tocar el aparatito. Y que quede más o menos a la mitad entre el pliegue y el hombro. Ese manguito debe ser de adecuada medida. Ahí vienen en cuanto a centímetros, en cuanto al tipo de paciente. Y el promedio que venden es de adulto normalón. Hay manguitos también para pacientes obesos que no es adecuado tomársela con el manguito de adulto que ya viene en el aparatito. 5 minutos de descanso, el bracito más o menos aquí a esta altura y presionamos el botón. A la altura del corazón, para los que no estén viendo ahorita el video. Y la importancia de esto es que no importa realmente el aparato que utilices, en teoría es más específico el de brazalete y menos el de muñeca, pero la verdad cualquiera que tengas es mejor que no estarte la monitorizando. Sí, eso sí. Fíjate que yo lo que les digo a los pacientes es, utilízame el de brazo. El de muñeca te sirve muy bien que vas de viaje, que hoy voy a salir fuera, pues te va a hacer menos bulto en la maleta, portátil. Es más portátil, ¿no? Es más portable y nos ayuda muy bien, ¿no? Pero normalmente yo le recomiendo el brazo. Y otra cosa que luego de repente también es esperar para la chequeo de presión, igual no tener ganas de hacer pipí, que eso también luego dicen que no tenga ganas de hacer ni pipí ni popó, pues sobre todo pipí, que vayan y vacíen vejiga, que no tomen café por lo menos media hora antes o algo con cafeína, estos estimulantes como Red Bull, ya dije comerciales, bueno, ni modo, pero ustedes saben a qué me refiero, o fumar unos 30 minutos antes, ¿no? También detallitos de eso, para que realmente sea, como dices, eficiente, más fidedigna, y les encarga su bitácora, ¿no? Y ya te la traen y todo. O a veces puedes hacer, cuando queda mucha duda y estás como que sí o como que no, a veces puedes mandar a hacer un mapeo que son como, hagan de cuenta que les conectamos uno de estos aparatos de todo el día y se registra y ustedes están durmiendo, están haciendo sus cosas y el aparato está haciendo su chamba, nos registra y ya podemos más o menos medir eso que dices tú, que me pareció muy importante, la mayoría del tiempo. ¿Qué es lo que pasa la mayoría del tiempo? Porque de repente dicen por ahí que una flor no hace primavera, ¿no? Algo así. Pues entonces, una sola checada de presión que tengas que esté alta, pues puede ser por múltiples factores. A lo mejor aquí a don Javier le pasó que se peleó con su compadre y se le subió la presión, ¿no? Que hizo mucho coraje y que se tomó la caguama y que estaba agitado y todo eso. Eso es súper importante que sea en casa porque muchos de los pacientes que llegan con nosotros a la hora de llegar con el médico llegan con angustia, llegan muy preocupados porque creen que les vamos a dar malas noticias y muchos de ellos tienden a salir con la presión un poquito alta, algo que le llamamos el síndrome de la bata blanca, que es por angustia, por miedo al médico, ¿no? Fíjate que yo trato de no utilizar bata desde hace tiempo porque la segunda cosa, lo que más veo en mi consulta es diabetes, pero lo segundo que más veo es hipertensión.
Entonces, de verdad sí tiene un efecto, ¿eh? Sí, es un efecto importante. De hecho, cualquier personal de salud, porque luego también asumen que, oye, ¿y si un personal de enfermería va y me lo toma a la casa? No. No, o sea, estás en tu casa, pero no estás controlando tú la situación. Así es. Entonces lo importante es que la controles y que no tengas angustia, fiebre, ansiedad. Me acaban de dar una mala noticia, pues se te va a subir la presión, ¿verdad? Traigo dolor de cabeza que no necesariamente es por eso. A veces no dormiste bien o traes otra cuestión. No es el momento de checártelo. Pues algunos dicen no te la cheques cuando tengas un dolor, porque luego todos los dolores se lo queremos achacar a la presión alta. Bueno, Entonces lo importante sería que una cifra sola, aislada, no significa que seas hipertenso. Es correcto. ¿Cuántas cifras o cuántos días necesito para decir este paciente sí es hipertenso? Para monitoreos ambulatorios manejan un porcentaje de 70%. Entonces, 7 de cada 10 tomas deben salirme normales. Las otras hay que evaluar la situación, qué es lo que pasó. La tomé cuando acaba de llegar de trotar, ¿verdad? Me sentía yo mal en ese momento, acaba de salir del trabajo y me peleé con mis compañeros de trabajo, etcétera, ¿verdad? Y lo otro significativo que yo creo que es uno de los puntos muy importantes de esta parte es si yo me la tomo y sale alta, ¿qué más tengo que hacer para realmente definir que está alta? Entonces yo les recomiendo, se la toma también en el otro brazo, ¿sí? Si le salió alta, para corroborar que la toma fue correcta. Los dispositivos lamentablemente pueden fallar ocasionalmente o estar mal calibrados. Entonces también les digo que lo lleven a la consulta cuando es el momento para checar el dispositivo. Muy bien. Oye, ¿qué les parece si metemos aquí un poquito los factores de riesgo? O sea, es decir, ¿quiénes tienen más chance de tener presión alta en la vida en su vida, ¿no? No sé si nos puede. En su vida y en bajada. En su vida, en bajada. Ahí le vamos a dar giro al síndrome metabólico nuevamente. Ya mucha gente no le gusta ese nombre, pero sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente. La junta de 4 enfermedades, la dislipidemia, la obesidad, la diabetes y el problema de la presión. Dislipidemia siendo el problema de colesterol y triglicéridos. Cualquiera que uno tenga de esas enfermedades duplica la probabilidad de tener la segunda. Si tienes 2, cuadruplica la tercera. Y si tienes 3, 8 veces la cuarta. Entonces, si yo ya soy diabético, de hecho hasta el parámetro cambia. Mi presión normal ya no es más de 140/90, menos de 140/90, es menos de 135/85 o incluso menos de 130/80 en controles estrictos. Sí, ya es todo un... se andan peleando siempre los europeos con los gringos por las definiciones. A mí se me hace siempre más práctica la de los estadounidenses, pero pues la verdad es que cualquiera pues es vigente y tenemos que estar los médicos bien actualizados en eso. Y a mí me molesta mucho tomar en cuenta esos valores, porque los mexicanos somos los promedio, medimos 1.60 y pesamos y tenemos sobrepeso, obesidad. Entonces nos basamos en escalas de pacientes altos y delgados. Oye, pero existen otros factores, ¿no? Por ejemplo, fumar, eso es un súper mega factor para esto. Por ahí las personas que roncan mucho, que tienen apnea le llamamos apnea del sueño, es estas personas que como que clásicos del cuello muy gordito y que roncan mucho y yo creo que todos, o las señoras ahí estén al pendiente, sobre todo los maridos que de repente dejan de respirar en las noches, entonces por ahí también son otros factores. ¿Alcohol? Alcohol, pues... No digo que si quieres... No. Sí, por favor. No es. El alcohol es como en la mayor parte de las enfermedades cardiovasculares. Te estás excediendo en el volumen, eres susceptible a un daño por alcohol, pues sí, te va a generar un problema. Pero casi siempre en la consulta pues nos basamos más en los restantes, como tú dijiste, tabaquismo, por ejemplo. Ese es uno de los que yo puedo dejar, no me trae ningún bien, no me trae ningún beneficio y realmente solo está ahí por el hábito de fumar, ¿verdad? Y está carísimo además carísimo. Fumar es un vicio muy caro. Es bastante caro. Oye, y muchos, yo creo que esto me encanta y yo soy un pro esto, pero a ver tú qué nos dices acerca del café, porque es una de las principales cosas que luego los pacientes... Y me dijo que no podía tomar café. Y él estaba con su taza ahí. Y él estaba con su taza ahí. Como si fuera malo el café, ¿no? Sí, como si fuera malo el café. Sí, ahí de hecho el café estuvo satanizado durante unos como 10, 15 años. Yo creo que más. Porque, me sube la presión la cafeína, ¿no? Entonces,
Y se asociaba incluso a eventos cardiovasculares mayores en la ingesta de café, ¿no? Actualmente, bueno, no lleva tan poquito, perdón, que salió un artículo donde manejaba que el café en una dosis de 3 a 5 tazas al día es seguro e incluso es un protector de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Así que, digo, yo quería escucharlo porque yo luego subo contenido en mis redes sobre eso. O sea, de verdad, y de hecho lo recomiendo a los pacientes porque llegan muy frecuentemente. No, y me dijo el doctor que no. Chicos o colegas, hay que revisar esa información porque aquí como mi estimado amigo el doctor Soria dice, el café es muy, muy, muy bueno y aparte es seguro para... Incluso... Es que es como y cuando nada más, porque si me dices, oiga, traigo 190, 110 de presión, claro. no te voy a dar un café en ese momento, no te lo voy a invitar, ¿verdad? Pero si tú andas controlado tu presión y me dices, yo me tomo un cafecito por la mañana todos los días, ahí va el cafecito por la mañana todos los días. Sí, y si tu problema de presión también está alterado por problemas de insomnio y te tomas tu cafecito en la noche, pues igual, entonces, ¿no? Cámbialo a la mañana, mejor ya con eso. Hay un factor de riesgo que a mí me gusta mucho y que es bien difícil cambiarlo, que es el consumo de sal. ¿Qué opinan del consumo de sal en el alimento, sobre todo? Otro factor de riesgo exagerado en mi punto de vista, la verdad es que uno de los puntos es que era el sodio el atacado, ¿no? Pero se ha visto estudios donde si le das sodio a una persona sin cloro, que lleva el cloruro de sodio, ¿verdad? No les incrementa la presión. Entonces tiene que ser la sal completa. Y luego, el incremento de sal no es significativo en un consumo habitual de sal. O sea, ya tendrías que estarte casi que echando salero a toda la comida del día, ¿verdad? Para generar un problema. Que sí los hay. Sí los hay, mal hábito del mexicano, ¿no? Llega la comida, no la he probado y va el salerito. Entonces, nada más yo les digo, mire, si a usted le sabe, a su familia le sabe bien la comida con lo que tiene de sal, a usted le tiene que saber. Sí, yo le digo, ¿sabes qué? Es que eso también llegan, y llegan los pacientes, incluso personas de la tercera edad, que les limitan los niveles de... No, es que comen insípido y las verduras ahí todas... No comen. Claro, se deprimen porque no los dejan comer. O sea, les restringen demasiado el sodio. Coma con el sodio, con la sal, que le dé sabor a su comida. Lo único que debe hacer es quite el salero, regálaselo a alguien que le caiga gordo y pues ya, ¿no? Luego se les baja la presión por hambre, ¿no? Porque no comieron. Sí, es que de repente los médicos tendemos a decir, que sodio malo, pum, no coma sin sodio. No, espérate, hay que checar qué onda con eso, de dónde se sacaron los estudios, en qué contexto y qué es lo que realmente estamos haciendo. Y es una de las cosas que padre que lo comentas acá. Hay otra cuestión que yo creo que la parte de las hormonas, hay algunos, así brevemente, trastornos hormonales que a veces pueden estar asociados con eso, problemas de tiroides, y pues en general algunas otras cosas pues mucho más. ¿Se hereda? ¿Genético? Sí hay componente hereditario, normalmente es menos pesado que el de la diabetes en este caso. Para que una persona ya tenga una probabilidad alta de ser hipertenso, normalmente tienen que ser los dos padres hipertensos. Entonces, pero sí hay el componente. Y sobre el otro que comentabas, pues aquí con la situación de la hipertensión es que yo tengo que cuidar todo lo que a mí me puede llegar a afectar en cuanto al descontrol que me rodea, digamos. Yo tengo que tener mejores hábitos, yo tengo que tener buen peso, tengo que tener buenas cifras de colesterol, tengo que tener buenas cifras de glucosa, o sea, intentar controlar todo lo que yo puedo. E incluso aunque yo ya sea hipertenso. Y de los que tú me comentabas ahí también de cómo se ha hecho la detección con los médicos, creo que el error más frecuente en cuanto a los diagnósticos de hipertensión es diagnosticarla en el momento en el que el paciente está mal por otra condición, pero muy mal. Sí. Paciente que llegó a urgencias, acaba de chocar y llegó hipertenso. La presión es un signo vital, es decir, no es una enfermedad por sí misma. Entonces, tiene que subir la presión para que ese paciente pueda hacerle frente a lo que está afrontando en ese momento. Y si no lo hiciera, si yo por ejemplo me accidento y mi presión se queda exactamente igual que como yo la tenía, me desmayo. Es lo que va a pasar. Entonces, no es válido hacer un diagnóstico de hipertensión, es válido sospecharlo, pero no ya diagnosticarlo inmediatamente en una situación de estrés o angustia importante. Eso pasa muy frecuente con mis pacientes. Voy a operar a un paciente y casi todos al momento de entrar a quirófano tienen cifras
digamos, un poco elevadas y otros muy elevadas. Entonces, los que tienen las cifras muy elevadas, a ellos les digo, muy probablemente es hipertenso, no puedo diagnosticar en este momento, vamos a iniciar monitorización en casa y la visita con el internista o con el cardiólogo o con su médico familiar para dar seguimiento a eso. Sí, yo creo que vale la pena hacer hincapié de que como dices, me gustó la frase, no es solamente, es un signo vital, la presión arterial, la tensión arterial, por sí misma no es una enfermedad, pero ahí hay que ver, o sea, hay que darle un seguimiento. Y sí, sí, yo me observo también mucho eso. No, y me dijo que traía el 140, 80, pero nunca había traído la presión alta y ya me dio tratamiento. Respiremos hondo a los colegas, hay que checar todo ese contexto a veces y hay que revisar cuál es la evolución de este paciente, darle seguimiento y este automonitoreo es excelente. Oye, síntomas, yo creo que vale la pena. Eso iba a decir, esos pacientitos que nos están escuchando, esas personas que nos escuchan, ¿cómo pueden sospechar, además de que tuvieran que tomarse la presión, pero cómo se pueden identificar como personas sospechosas de hipertensión? ¿Qué síntomas van a tener la mayoría de los pacientes? Porque no todos, algunos son silenciosos, ¿sí? Para que digan, a lo mejor tengo presión alta, necesito monitorizarme. De hecho, en las perlas de hipertensión que manejan las guías, ¿verdad? del estudio, es que solo el 40% de los pacientes va a llegar a tener algún síntoma, un síntoma detectable. Entonces, este es un punto muy importante para los pacientes porque la mayor parte van a llegar diciéndote que ellos nunca se han sentido mal, ¿no? Entonces, eso no se justifica porque la persona tenga una edad avanzada, no se justifica porque no se sienta mal, no se justifica porque no tenga otra enfermedad. Actualmente se ha demostrado que toda persona que está persistentemente arriba de 140-90, independientemente si tiene síntomas o no, tiene problemas a largo plazo, ¿sí? Y dentro de los síntomas, cuando lo llega a tener, digamos, ese 40% de la población, es los más frecuentes: dolor de cabeza, zumbido de oídos y, en peores ocasiones, falta de aire o dolor de pecho. Fíjate que yo creo que vale la pena aquí rescatar el primer capítulo de Doctor. Vayan a verlo si no lo han visto. Y es que les decimos asesinos silenciosos, ¿no? Realmente a veces dan síntomas hasta que traes el agua hasta el cuello. Entonces ya hasta que el paciente trae cifras muy altas y ¿sabes qué? Me duele la cabeza desde hace, no, pues 6 meses, desde hace un año, todos los días me duele, pero me tomo un ketorolaco o un paracetamol y chis, órale. Y eso es posiblemente lo que pasó aquí con don Javier, ¿no? Que fuma, que bebe y que pues le echa la culpa que se peleó con su compadre, pero lo más probable es que este paciente es muy posible que sea hipertenso, ¿no? Y a don Javier hay que darle seguimiento, ¿no? Claro. Pero sí vale mucho la pena recalcar que son asesinos silenciosos hasta que ya estés muy alto y muchas veces por mucho tiempo, o incluso cuando tienes ya una complicación aguda de esto, es cuando dan realmente síntomas. Y ahí a lo mejor vamos a recapitular un poquito ahí quiénes, se recomienda algún tipo de edad o algún tipo de tiempo para decir, ¿sabes qué? A partir de los tantos años, una vez al año te tienes que checar la presión, o una vez cada 6 meses. ¿Hay alguna normativa que tú le recomiendas a tus pacientes? Si nos vamos aquí a nivel México y la institución pública, por ejemplo, vemos que les hacen pesquisas cada que van a una consulta, ¿no? Entonces, eso es una buena práctica porque ayuda a detectar muchos casos. Pero el paciente que nunca va al hospital, que no le gusta todo esto, pues yo recomendaría que un paciente se debe estar tomando mínimo la presión una vez cada 6 meses, ¿verdad? Ambulatoriamente. Ahora, aquí traigo a colación un caso de por ejemplo, un hombre de 32 años que solo es obeso, que me tocó ver en el hospital militar en algún momento. Voy con este tema porque es la importancia de la hipertensión arterial, incluso aunque yo no me sienta mal. Este paciente, que solo es obeso, de 32 años, joven, cursa con una hemorragia cerebral y se detecta el diagnóstico junto con un descontrol hipertensivo de 220-130. Entonces, este paciente, pues evidentemente no estaba enterado de su diagnóstico, no tenía ningún tratamiento por lo mismo y no tiene otros factores de riesgo, solo es obeso, ¿sí? Entonces,
Antes, yo creo que la mayor parte de los médicos nos la sacamos con que menos de 40 años no se infartan, no les pasa nada. Oh, yeah. Ya ahorita ya no hay edad segura para ese tipo de eventos, ¿verdad? Entonces debemos tener como que la conciencia de que si yo tengo mínimo un factor de riesgo, no importa que no tenga muchos, yo debo estar pendiente de mi presión arterial. Sí, yo creo Que todo esto va de la mano de lo que hemos hablado en temas anteriores, que el inicio de la obesidad ahorita es obesidad infantil y son adolescentes y son adultos jóvenes con obesidad, con dislipidemia y que van de la mano con lo que ya mencionabas, con hipertensión. Sí, fíjate, luego yo de repente soy un poco crítico de las circunstancias o del entorno en donde nos desarrollamos, ¿no? En México no se le vende a un menor de edad, o en teoría no se le debe de vender alcohol ni cigarros, pero se les vende sabritas, dulces y un montón de otras cosas que son la fuente de tener eventualmente este tipo de enfermedades y que incluso pueden contribuir mucho más allá de eso. Y las políticas de control de esto, pues no, incluso se venden en las escuelas, ¿no? Entonces ahí es donde de repente... Las cooperativas, ¿no? En las famosas... En las escuelas, sí, yo he visto que las mamás le ponen de lonche a los niños unas sabritas, claro, un claro, gansito. o los juguitos y todo este tipo de cosas que incluso te ponen ahí excesos de las cosas y básicamente te dicen no me consumas. Sí. Y aún así somos de la idea de consumirlo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tomar conciencia de esto. Y pues bueno, aquí siguiendo con regresando al tema, ¿qué repercusiones, por ejemplo, puede tener a largo plazo una persona que sufre o que vive con hipertensión? Ahora, retomando los temas, la manera de dirigirnos de forma adecuada, ¿no? Por ejemplo, dentro del área directamente de cardiología, vemos un patrón muy frecuente y es que tú le haces un ultrasonido de su corazón a un paciente de 10 años siendo hipertenso y la mayoría va a saber que ya tienen el corazón grueso, ¿sí? Un corazón grueso que uno dijera, bueno, pues tiene más fuerza, es un corazón más potente, y la verdad es que es cierto, sí es más potente, pero también es un corazón que requiere más nutrientes, más flujo de sangre, y que eventualmente no va a poder mantener ese grosor. Entonces, esa misma enfermedad va progresando hasta que el corazón empieza a crecer y falla. O sea, es como si fuera al gimnasio, pero no es buena. Este no es con esteroides. Entonces, eventualmente los esteroides le van a pegar, ¿verdad? Y se va a empezar a dilatar. Y dilatado, ya no hay forma de hacerlo de nuevo a su tamaño. O sea, ya crecido, ya no hay forma de regresarlo a su tamaño y empieza a fallar. Entonces, personas con solo hipertensión pueden desarrollar falla cardíaca significativa a largo plazo. Oye, pero también desarrollan problemas oculares, oftalmológicos, cerebrales, como lo que platicabas hace un momento de este caso. Después de la diabetes es la segunda causa de terminar en diálisis, entonces es bien importante tomarlo en cuenta y es un factor para infartos. Y en factor epidemiológico estamos hablando que arriba de los 40 años, 1 de cada 3 personas tiene hipertensión arterial. O sea, así de pandémica es la hipertensión arterial. Y al paso que vamos, si no cambiamos las políticas de nutrición en nuestro país, pues yo vamos a tener más chamba. No solo eso, estaba leyendo yo que de cada 100 personas, más o menos, ya mayores de 40 años, más o menos 54 son hipertensos, pero de esos 54, solamente 25 se han diagnosticado. Y de esos 25, de cada 10, solamente 2 están controlados. Entonces, es un factor de riesgo alto para todo lo que mencionaba, ¿no? Para una embolia, así lo conocemos, que es un evento vascular cerebral, ¿sí? Un infarto o los problemas que terminan en diálisis, ¿sí? En falla renal. Ahí viene la terrible frase de, es que así la manejo yo. Sí. Esa es buenísima. Muy mala. Así la uso, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque hablamos de lo mismo, se sienten bien. Y es importante entender que, reitero, perdón si somos muy repetitivos, pero aunque te sientas bien, si esas cifras rebasan esos números que ya practicamos, no estás bien. Debes de ir al médico, debes de recibir tratamiento, y ahí es a donde quiero llegar ahorita.
todos conocemos a alguien que se toma, bueno, hace 15 años todos tomaban captopril, y ahorita todos toman losartán o telmisartán. Me gustaría que nos hablaras un poquito de alguna perla de tratamiento o algunas cosas de tratamiento de esto. ¿Qué es lo que puede esperar un paciente? Lo que en general puede esperar el paciente es que si ya se hizo el diagnóstico, va a tomar medicamentos, lo más probable por el resto de su vida para esa enfermedad. No va a ser por un mes, no va a ser por 3 meses, no se le va a quitar en ningún momento e incluso puede llegar a requerir más medicamentos con el paso del tiempo. Pocos son los pacientes que se autocontrolan, por ejemplo los obesos que bajan de peso y que empiezan en una mejor cifra. Pero la mayor parte van a tomar medicamento de por vida y la mayor parte hoy en día van a iniciar con 2 medicamentos. Entonces ya el uso de un medicamento está reservado solo para pacientes que no tienen otros factores de riesgo más que la hipertensión y que habitualmente son jóvenes. Entonces pacientes con cifras muy apenas pasadas, sí. 140, 150 y te vas con un medicamento. Pero la mayor parte, 2 medicamentos para su control. Es lo normal, las personas tienden a asumir que con una sola pastilla se pueden controlar. Y sí, pero esa pastilla no va a tener un medicamento. Sí, tiene 2. Va a tener 2 medicamentos. Son los que le llamamos polipíldoras. Eso también es un punto importante dentro de las perlas del tratamiento para los pacientes, que deben asumir que si hoy en día toman 100 de losartán cada 12 horas, que está excedido de dosis, y toman nifedipino 30 cada 8 horas, deben entender que esas 7 tabletas que están tomando ya se pueden llegar a convertir en una y hacer el tratamiento mucho más cómodo. O sea, no tienen que estar tomando pastillas todo el día. Hay muchas opciones ya de tratamiento que las hacen bastante sencillas y varias de ellas bastante accesibles también en precio. Sí, yo creo que una de las cosas es que pues se ha visto que en primeras los rangos de presión arterial cada vez se van disminuyendo, de límites de presión arterial han sido cada vez más disminuidos y eso nos ha llevado a darnos cuenta de que casi todos los pacientes van a terminar con más de un solo medicamento, ¿no? Y es muy importante tomar en cuenta de que a veces estás tomando no solamente para la presión, sino para la diabetes y estás tomando para la dislipidemia y el de la tiroides y el de la próstata y un montón de otras cosas y aparte el antibiótico para la cirugía que te acaba de hacer Víctor, etcétera. Y facilitarles el tratamiento debe ser una buena praxis para los médicos. Y hay que checar eso, si es que es factible, conseguir estas polipíldoras. Hay muchas combinaciones de buenas marcas, de buenos laboratorios. Luego, el problema a veces aquí en la región es que a veces no tan fácilmente llegan algunos. A veces les hace uno y a los 2 meses ya no hay en toda la ciudad. Pero bueno, buscar este tipo de combinaciones para todos los colegas que nos estén escuchando. Y me gustaría nada más tocar un tema acá último. El hecho que tu compadre tome un medicamento y que a él esté funcionando, no quiere decir que a ti te va a funcionar. ¿Puedes hablarnos un poquito de esto? Llega el punto donde, digamos, mi abuelita toma amlodipino en la casa, ¿no? Y, ¿sabes qué? Yo tengo 25 años y me detecté que traigo ahorita 140/90. Y pues me siento con dolor de cabeza. Entonces voy, agarro el amlodipino y me lo echo. Y resulta que esa presión solo era así porque acabas de llegar de tus labores y te ves enojado en el trabajo, ¿no? O administras, o eres gerente, o vaya, un puesto de estrés, ¿verdad? Y tu presión realmente iba a ser 10 minutos después de 120/80. Y dices, ya te diste un bajón. O si eres un hipertenso, efectivamente, pero te automedicas con un tratamiento, dices, bueno, mi papá lo toma cada 12 horas, pues yo nomás me lo voy a tomar cada 24. Y resulta que ese medicamento no dura 24 horas. Ya te estás también generando picos nada más de hipertensión en ese caso. Y te vas a lastimar más. Y la otra es, pues yo vi que toman Prazosin. Y te toca el efecto de la primera dosis y caes de 140/90 a 70/50, ¿no? Y te sientes muy mal, hasta te desmayas. Entonces, hay que tener la precaución de que todo medicamento, no importa qué tan bueno sea, qué tan seguro sea, tiene efectos potencialmente peligrosos para las personas. Sí, y que tiene que ser un tratamiento personalizado.
O sea, para poderles prescribir un losartán, un enalapril, que todos conocemos a alguien que se toma algo de eso. Créanme que fueron muchas veces que tuvimos que leer para saber que ese era el adecuado, Más adecuado. para usted. ¿Por qué losartán y no telmisartán? ¿Por qué candesartán? ¿Por qué X o Y? Sí es cierto, a veces hay muchos que pueden funcionar en algunos pacientes, pero tienes que tener... No te lo puedes automedicar, no es una buena idea porque pasa esto, o pasan cosas peores, ¿no? Y que todo ese tratamiento médico además deberá de ir de la mano de perder peso, hacer ejercicio, Bueno, dejar sí. de fumar, dejar de tomar alcohol. Sí, bueno, sí, eso ya no lo comentamos, pero sí, es... La pandemia de los factores de riesgo, nuevamente, ¿no? Sí, Sí. yo les digo, sabes que esto es un triángulo, es alimentación, actividad física, si puedes perder peso será excelente, si es que tienes ese factor de riesgo, y tu medicamento. Si falta uno, vas a tener que tomar más medicamento, posiblemente, vas a tener que gastar más medicamento. Y la verdad, por ejemplo, las personas que viven con obesidad y que van a la consulta, pues sabes que tienes chance, si puedes bajar unos cuantos kilos, en vez de estarte tomando un medicamento que te cuesta 1,400 pesos o 1,500 pesos o 1,000 o 800 pesos, a lo mejor te puedes tomar un genérico de una sola dosis que te va a costar 100 pesos. O sea, y vamos por eso, o sea, vamos a trabajar en conjunto, ustedes, la nutróloga, el nutrólogo, con nosotros, y vamos a tratar de que esto, no ahorita, pero sí a lo mejor en 1 año, en 2 años, podamos estar hablando de que estés mejorando esta parte. Y es a donde le tenemos que tratar de no tener estos, querer tener ese efecto inmediato, ¿no? Ya se desapareció mis factores de riesgo porque me dieron una pastilla, ¿no? No le dejes nada más a la pastilla, hay que cambiar muchas cosas más. Yo, por ejemplo, en el tema de la obesidad, nuevamente es tenemos que tener en cuenta que el 70% de la población mexicana tiene algún grado de sobrepeso o obesidad. O sea, estamos hablando de la gran mayoría de los pacientes, ¿no? Y si yo les pongo el ejercicio en consultorio y les digo, mire, usted salga afuera y vea a las personas y cuente de cada 10 y cuente cuántas ustedes considera que está delgado o flaco. Y pues van a decir, no, pues 1, doctor, ¿no? Pero es porque están considerando que lo que es la obesidad es el parámetro ya de normalidad ahorita en la población. Entonces, es un problema tan grave que, siendo la mayoría, ahora vemos a los que están en peso normal como los que están mal, ¿no? Y la obesidad es el único de los factores de riesgo que sí se puede curar. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes de los factores de riesgo. Curar lo que se puede. Y que incluso ya está movimientos en contra de tratar de cambiar eso porque se está tratando de normalizar que una persona que sufre o que vive con obesidad, ¿sí? Es algo normal. Quizá pueda llevar una vida normal, pero con riesgos muy altos para padecer enfermedades que son mortales. La gordofobia que está de moda ahorita en los términos de internet, ¿verdad? La verdad es que yo siento que siempre es importante respetar las decisiones que tomen las demás personas, pero con la información adecuada. O sea, estaríamos en un error de no decir, sabes que hay un montón de evidencia médica que dice que tener esta condición, vivir con esta condición de obesidad no es saludable a largo plazo. Pero si tú lo quieres hacer, si tú te sientes bien, si tú, a pesar de lo que se te está comentando, lo quieres seguir haciendo, está bien, pero ten la información en tus manos porque tienes que, para que lo tengas en mente si en algún momento decides cambiar de parecer. Y yo creo que va más allá de eso, no echar una mentira, pero sí es tan sencillo como de por qué yo te diría que tienes que bajar de peso si yo no tengo la información médica para decirte que eso es importante, ¿verdad? O sea, yo no te lo diría. Entonces, yo en general uno no tiene interés en modificar algo en el paciente que no sea útil para su salud, ¿no? Así es. Pues bueno, pues creo que por hoy vamos a concluir. Este fue nuestro primer capítulo de nuestra tercera temporada. Espero que les haya gustado. Quiero mandar por favor un saludo a nuestros queridos patrocinadores de Sanatorio Metropolitano, a todo el personal médico y administrativo. Así es. Víctor, saludos a Unidad Médica de la Huasteca, claro que sí. Y por favor también un saludazo a Respira. Ahí estamos
para servirles. Entonces, pues, Roberto, muchas gracias de que nos has acompañado. Esperemos que esto les sirva. Por favor, nos gustaría, la verdad, que nos mandaran por ahí sus comentarios, qué temas quieren tocar, si hay alguna cosa que tengan dudas, si quedaron dudas de Sí. o sea, no hay ningún problema. Tenemos pues redes sociales, tú tienes el Numes, yo tengo cualquier duda que quede y pues los teléfonos que ya dio Roberto. El teléfono que dejé, también hay WhatsApp por si alguna duda. Por cualquier cosa que necesiten. Y pues si no, también aquí en Altervisión. Sí. O igualmente ahí en Dr. González en Facebook, cirujano Ciudad Valles, me pueden escribir cualquier comentario o sugerencia de algún tema para próximos programas. Muy bien, chicos, pues es hora de despedirnos. Esto fue Doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Doctor fue presentado por Sanatorio Metropolitano, el rostro humano de la atención médica. Doctor es una producción de Rostro Record para Altervisión.